Shalom a todos. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles acerca de las diferencias que existen entre los diferentes grupos de místicos judíos. Ustedes normalmente habrán escuchado cuando se habla de la Kabbalah, y muchas personas tienden a pensar que la Kabbalah es un grupo homogéneo donde todo el mundo cree las mismas cosas, donde todo el mundo sigue los mismos maestros o lee los mismos libros. Para nada que ver. El mundo judío es muy diverso y existen diferentes escuelas de pensamiento, de mística también. Existen diferentes acercamientos al misticismo judío y hay diferentes escuelas, les decía, y no todo el mundo sigue a las mismas escuelas. Por ejemplo, tenemos la Cábala clásica, que tiene como centro digamos, texto principal es el Zohar. Sin duda alguna, todos los místicos aceptan al Zohar como una obra fundamental, pero no necesariamente el Zohar define a todos los grupos. Por ejemplo, tenemos a los maestros hasídicos, que por sí mismo la Hasidut ya es en sí un movimiento místico diferente a la Kabbalah. La Hasidut no es Kabbalah. Hasidut es una mística, una de las corrientes espirituales del judaísmo, única en sí misma. Lo único es que toma conceptos que vienen de la Kabbalah, pero que están o que tienen una fuerza intrínseca original. Es un pensamiento original de los maestros de Ashkenaz, europeos, y es un movimiento del siglo XVIII. Y por tanto, los maestros hasídicos, aún dentro de la Hasidut existen diferencias. No todos siguen unos a otros, sino que hay diferentes escuelas. Está la escuela de Chabad, está la escuela de Satmar, está la escuela de Rabbi Nachman de Breslev. Están así diferentes maestros o que siguen a diferentes dinastías de estos maestros hasídicos, les decía. Y claro, existe una diferencia muy grande entre la Kabbalah clásica, que les decía, la Kabbalah que tiene como base la escuela del Zohar HaKadosh. Y aún dentro de las escuelas clásicas están, por ejemplo, los que siguen únicamente al Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Están aquellos que siguen únicamente, por ejemplo, que estudian solo el Zohar. Están otros que únicamente estudian las enseñanzas de Rabbi Isaac Luria. No estudian más nada ni aceptan interpretaciones de ningunos otros maestros que no sea a través de los lentes de Rabbi Isaac Luria. Y están aquellos, por ejemplo, como son los cabalistas de la Yeshiva Betel, que solamente estudian la Cábala de Rabbi Isaac Luria a través de las enseñanzas de Rabbi Shalom Sharabi. Todo lo que sea diferente a eso no se estudia, porque el entendimiento de ellos se dan cuenta de que hay diferencias de interpretación, y por tanto ellos dicen, esos son otros sistemas, no es la tradición nuestra. En algunos casos muchos dicen que incluso otros grupos tienen enseñanzas equivocadas, etc. Y solamente siguen la línea de su maestro, y eso se respeta. Entonces nos damos cuenta de que existen diferentes acercamientos a la mística, y les explicaba que hay a veces encontronazos entre estos diferentes grupos. Te encuentras a cabalistas que siguen más la línea tradicional, son los cabalistas de élite, y están otro tipo de cabalistas que son un poco más populares, que dan a conocer la Kabbalah abiertamente, que no son la élite, y con élite me refiero a cabalistas de primer nivel. Y esto lo tenemos desde tiempo antiguo. Estaba viendo recientemente una entrevista que le hacían al profesor Moshe Idel, donde él explicaba, ¿no?, los diferentes enfrentamientos que había en su momento entre diferentes grupos místicos. Y él hablaba que, claro que sí, había los cabalistas de élite, que eran siguiendo la línea de muy reservados, que sabían muchos secretos y misterios, pero no lo compartían con todo el mundo, ni siquiera los escribían. Son aquellos que si querías saber algo tenías que venir a ellos. Y tienes luego otra línea de maestros que para lograr cierto número de seguidores divulgaban muchos secretos y muchos misterios, y más abiertamente, como una forma de obtener cierta popularidad o cierto reconocimiento. Y había encontronazos entre los cabalistas de respeto, de talla mundial, con estos cabalistas que Moshe Idel los llama cabalistas de un nivel un poco más bajo. Y él trae el ejemplo de Rabbi Abraham Abulafia con el Rabbi Shlomo Ibn Adret. Rabbi Shlomo Ibn Adret es un cabalista de élite. No solamente es que es cabalista, es que es el líder de todos los judíos de España y respetado en
todas las comunidades judías del mundo hasta hoy. Abulafia no. Abulafia no lo conocía nadie. Abulafia no comanda autoridad en comunidades en aquella época, ni tampoco hoy. Abulafia era un cabalista que más bien difundía conocimientos y secretos y cosas abiertamente, al punto que por eso hubo encontronazos entre él y Ibn Adret. Y te encuentras que los cabalistas con fuerza o de renombre grande, que son genios también en todas las áreas de la Torá, de la Halajá, etc., acusaban a otros cabalistas de que lo que enseñaban no era Kabbalah, que era todo un montón de mentiras, y es lo que le decía Ibn Adret a Abulafia. Te encuentras luego, por ejemplo, en el siglo XVIII lo que pasó con la Hasidut, que están los cabalistas de renombre, como son el Gaón de Vilna, por ejemplo, y digamos que los grupos de élite tradicionales, y te encuentras un movimiento popular como es el Baal Shem Tov con la enseñanza de la Hasidut, que es un tipo de misticismo para el pueblo, para las masas, para la gente que no es educada, para la gente común, y hubo encontronazos. Y decían, ustedes no saben nada de Kabbalah, ustedes están revelando cosas a la gente, que están todo distorsionado, está falso. Y había problemas. Hasta hoy todavía siguen esos problemas. Entonces tienes ese grupo que es más tradicional, que ojo, son cabalistas de un renombre, de una fuerza mundial. A diferencia de otros grupos de cabalistas que sí, son místicos, pero no tienen ese renombre y esa fuerza, por ejemplo, como llega hasta hoy. Les decía el caso de Ibn Adret. Todo el mundo hoy día se estudian sus obras, sus enseñanzas, y la halajá todavía, muchas cosas vienen en base a él. Entonces estamos hablando de un cabalista de talla mundial hasta hoy, después de tantos siglos. Entonces son estos ejemplos donde nos muestran las variedades que existían y existen todavía en el mundo judío, los diferentes entendimientos, los diferentes acercamientos. No todo es igual, no todas las escuelas creen en lo mismo, ni aceptan a los mismos libros, ni siguen a los mismos maestros. El judaísmo es muy plural, siempre ha sido así, y por eso es que existen muchos maestros con muchas escuelas, y cada cual sigue a diferentes maestros. Sí, se aprende de todos, definitivamente, pero hay cierto celo y cierto kavod, cierto honor de seguir la línea de tu maestro, porque ese maestro está atado a otro maestro y a otro, y así una cadena ininterrumpida de generaciones y generaciones, donde cada cual afirma que tiene una línea directa hasta Moisés. Entonces, por eso es que cuando alguien estudia Kabbalah, lo primero que se le pregunta es: ¿de quién usted estudió Kabbalah? ¿Quién es tu maestro? ¿Y quién es el maestro de tu maestro? Y el maestro de tu maestro. Cuando preguntes al menos 2 y 3 generaciones para atrás y veas una línea de maestros fuertes, sabrás que estás estudiando con un maestro de Kabbalah de verdad. No con alguien que estudió Kabbalah de un libro y está enseñando. Eso no es Kabbalah. Ahí no hay línea de nada, no hay mesorá que se ha transmitido de generación en generación, ni hay fuerza, ni una cadena espiritual, sino es alguien que leyó un libro y empezó a hablar de eso. Entonces, siempre en el mundo judío chequeamos con quién estudiaste, quién es el maestro de tu maestro, y ver la reputación y la grandeza de estos maestros. Sin duda alguna es un poder espiritual que recibimos los que nos atamos a esa tradición, a esa cadena espiritual. Esto lo comparto un poquito para que conozcan, ¿no?, cómo es la dinámica del mundo judío en el aspecto de la Kabbalah, y así hay muchísimas otras áreas de las cuales podríamos ahondar en otros vídeos, como es el campo de las leyes, la halajá, o es el campo de los minhagim, o es el campo de la filosofía, etc. Es un campo muy variado, el judaísmo muy, muy diverso y muy hermoso. Hasta aquí con el video de hoy. Mucha luz y bendiciones para todos.